imagen de nuevo, pero que la verdad es que a mí me gustan los contextos, debo reconocerlo, ¿ya? Yo en general no hablo de algo si no pongo un contexto, ¿ya? Incluso lo estaba recordando el otro día en la entrevista, que fue telefónica, de MOL Telefónica. Eh, tuve que hacer un contexto, no puedo yo hablar sin contexto. Eh, Me preguntan del tiempo, bueno, un contexto, no. Broma aparte. El, el tema de los componentes de la hemostasia para hablar de trombofilia pasa a ser importante. Hay que recordar que participan en la hemostasia elementos sanguíneos, ya los vasos sanguíneos, particularmente endotelio, y las proteínas de la coagulación, reguladores de las proteínas de la coagulación, de la fibrinolisis, ¿ya? Reguladores, importante en esta situación, ¿eh? Reguladores de la coagulación, muy importante va a ser de lo que conversemos. Y por cierto, las plaquetas, ¿ya? Y allí ustedes pueden ver esa figura, ¿verdad? En forma muy simplificada la participación en una situación de normalidad, ¿ya? De las plaquetas y los factores de la coagulación. Eh, esta figura que también es conocida por ustedes, lo que pretende mostrar cada vez que ustedes la observan, que yo la muestro, es hacer hincapié en que la hemostasia es un equilibrio, ¿ya? En la que participan todos esos elementos que antes mencionábamos, vasos sanguíneos, factores de la coagulación y la fibrinolisis y las plaquetas. Y hasta ahora hemos hablado de fisiología de ello y también de los distintos tipos de hemorragia, en que participaban las plaquetas, en que participaban los factores de la coagulación, hablamos de situaciones alteradas desde el punto de vista hereditario, del punto de vista adquirido, ¿ya? Y por lo tanto tenemos, voy a decir, relativamente cubierto esa parte de la figura, ¿ya? Cuando la balanza se inclina hacia ese lado, ustedes tienen elementos ya como para manejarse. Por cierto, hay que estudiarlo, revisarlo, pero los elementos fundamentales lo hemos visto. Siempre, siempre van a existir, porque imagínense ustedes, todos los días están saliendo publicaciones nuevas, así que siempre van a existir detalles adicionales, ¿ya? Sin ir más lejos, esta publicación de las que le hablaba recién salió hace pocos tiempo atrás, ¿ya? Es así de dinámico, ¿ya? Eh, pero lo fundamental permanece algún tiempo, ¿ya? Permanece un tiempo, permanece algunos años, ¿ya? Y, y lo más fundamental, permanece bastante tiempo. Y a mí me gusta mucho hablar de lo fundamental, porque las publicaciones yo sé que mañana va a aparecer una, pasa otra, y va a ir agregando elementos, va a ir agregando elementos del punto de vista fisiopatológico, a los mecanismos, van a ir agregando, fundamentalmente también van agregando, apareciendo métodos diagnósticos de laboratorio, nuevas técnicas, nuevas tecnologías, no, y por otro lado nuevos tratamientos, ¿ya? Y por lo tanto esos tres elementos, aporte a la fisiopatología, más que enfermedades nuevas, que siempre aparecen también. De hecho, esta situación que les comentaba recién es nueva a propósito de COVID y las vacunas, ¿ya? Y también creo que en algún momento comentamos la fisiopatología de causa de muerte finalmente por COVID. Hay componentes inmunohematológicos ahí de por medio. Y son situaciones nuevas que antes no estaban. Y, pero hay elementos en fisiopatología que son clásicos que permanecen un tiempo y lo nuevo va aportando detalles celulares, detalles moleculares, eh, y van apareciendo nuevos fármacos, van apareciendo nuevas tecnologías desde el punto de vista de laboratorio. Esta parte derecha de la figura es la que vamos a comenzar a analizar hoy día. Vamos a, a ver algunos conceptos asociados a trombosis, tanto arterial como venosa,
y particularmente nos vamos a dedicar a revisar lo que decía el título de la presentación, es decir, las trombofilias, ¿ya? Que se asocian a trombosis, por cierto, pero tiene una connotación particular. No es decir, no es lo mismo decir trombosis que trombofilia. ¿Okay? Eh, Antes de entrar en materia de trombofilia propiamente tal, recordar que el, los sistemas hemostáticos, ¿ya? O la hemostasia en general, existen o tiene disponibles mecanismos antitrombóticos, ¿ya? Mecanismos antitrombóticos de los cuales, si ustedes recuerdan, el endotelio tiene elementos pro y antitrombóticos, ¿ya? Y lo que aquí están mencionados son los antitrombóticos fisiológicos, porque también hay fármacos que son antitrombóticos, ¿ya? Y ustedes pueden ver antiagregantes plaquetarios, la prostaciclina, el óxido nítrico, anticoagulantes naturales, que ya les mencionaba antes, que van a ser muy importantes en la clase de hoy, el inhibidor de la vía extrínseca, la antitrombina 3, el sistema de la proteína C, particularmente estos dos los vamos a mencionar luego, y el sistema fibrinolítico. Todos esos son mecanismos antitrombóticos, ¿ya? Y el, ese, aparece como necesario hablar, antes de la trombofilia propiamente tal, mencionar algunas características de las trombosis. Seguramente ustedes han escuchado hablar, por cierto, de infarto o miocardio, han escuchado hablar de trombosis cerebral, han escuchado hablar de una trombosis venosa profunda, aunque no sea con esos términos, pero por allí lo han escuchado, ¿ya? Eh, Aquí ustedes pueden ver factores de riesgo, porque lo existen, ¿ya? Factores de riesgo de tipo clásico, asociados a trombosis. Ustedes pueden ver, y voy a partir por la parte inferior de la diapositiva. Hay algunos, y ven dos columnas acá, ¿verdad? Arterial y venosa. Trombosis arterial, trombosis venosa. Y pueden ver que la edad, los anticonceptivos orales y la obesidad son factores de riesgo para ambos tipos de trombosis. Pero hay algunos factores de riesgo que se asocian más a trombosis arterial y otros que se asocian más a trombosis venosa. Como por ejemplo, diabetes, tabaquismo, hipertensión, dislipidemias, son factores de riesgo que claramente se asocian más a trombosis arterial, son los factores de riesgo que junto con otros se asocian a este fenómeno inflamatorio que es la aterosclerosis y que ocurre en arterias, ¿ya? Sin ir más lejos, como ejemplo, están puestos aquí en la parte inferior de la diapositiva, infarto agudo de miocardio, enfermedad cerebrovascular y también, aunque con menor frecuencia, la trombosis arteriales periféricas. Por otro lado, como ejemplo de trombosis venosa, está la trombosis venosa profunda, ¿ya? Y ustedes pueden ver acá otras causas de otros factores de riesgo, no causas, factores de riesgo. Posoperatorios largos. No sé si han observado, bueno, ustedes son muy jóvenes, por lo tanto la evolución no tiene mucha validez si lo digo, observado la diferencia. Pero a lo mejor han escuchado entre sus papás, sus abuelos, que antes eh, los postoperatorios, los postoperatorios, léase hospitalizados y léase dentro del hospitalizado en cama horizontal y sin moverse, eran más largos. Hoy al paciente postoperado lo tratan de mover a la brevedad posible y toman además adicionalmente algunas medidas de profiláctica, de prevención de la trombosis en la cirugía. Administran heparina como anticoagulante, aplican medias elásticas para evitar la trombosis venosa profunda, es decir, facilitar el retorno venoso, ¿ya?
porque está establecido que esa asociación existe. También los traumatismos que se asocian a éxtasis, a inmovilidad y por lo tanto éxtasis venoso. ¿Ya? Por otro lado, está la asociación entre cáncer y trombosis. A propósito, de ello, en el 19, del 12 al cambio del 19, sí, el 19 de mayo, un hematólogo va a dictar una conferencia sobre cáncer y trombosis. Quienes estén interesados en escucharla, ese es un día miércoles 19 a las 5 de la tarde. Quienes estén interesados en escucharla, me mandan un mail y yo le incluyo le envío el link, ¿ya? Embarazo también, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico son factores de riesgo más de trombosis venosa que trombosis de tipo arterial. Bien, aquí se observa, ustedes imagínense, ya la trombosis ocurrió y se hace un estudio histológico de, estoy pensando en esta tercera fila acá, ¿ya? Se hace un estudio histológico del trombo. ¿Y qué se observa en ese trombo? Ese trombo se le llama trombo blanco en el caso del arterial y trombo rojo en el caso del venoso. No es que sea literalmente blanco, se le llama así porque tiene menos rojos que en el caso de la venosa, ¿ya? Y acá no dice plaquetas, pero no es que no tenga plaquetas. Tiene más plaquetas el trombo arterial que el trombo venoso. Tiene más rojo el trombo venoso que el trombo arterial. ¿Okay? Pero no es que no, ambos tienen de ambos tipos de células y también hay glóbulos blancos que ahí no están mencionados solamente en un lado. ¿Ya? Pero la diferencia fundamental es que tiene más plaquetas el arterial y más rojos el venoso. ¿Ya? ¿Alguna otra diferencia? Por cierto, la circulación arterial es más rápida, la venosa es más lenta, es de retorno, ¿ya? Y generalmente los trombos ocurren en el interior de las válvulas de los vasos venosos. Allí se van encharcando, se va reteniendo, se va quedando cuando el retorno es lento. Otro elemento importante, en la trombosis arteriales hay aterosclerosis de por medio. Hay un proceso inflamatorio, ¿verdad?, en que ustedes saben se va acumulando a través de los años, ¿eh? Los años. Así que desde ya ustedes preocúpense de su dieta, de la actividad física. Son los dos elementos fundamentales. Actividad física y dieta lo más saludable posible. ¿Ya? Porque este no es un fenómeno que, claro, la trombosis, voy a inventar, ocurrió a los 55 años de arterial, o el segundo infarto hubo miocardio. Pero eso no es porque partió la semana anterior al infarto, no, eso viene años, acumulándose colesterol en la íntima, entrando a propósito del colesterol, entrando células blancas, leucocitos, monocitos, y transformándose en células espumosas, plaquetas que a propósito de lo más probable es que hay sobrepeso y ese sobrepeso asocia a hipertensión, causa daño endotelial, se van adhiriendo plaquetas, plaquetas que pueden unir a través de su activación a leucocitos, leucocitos que entran a la íntima. ¿Ya? Hay todo un fenómeno inflamatorio en definitiva ahí. ¿Ya? Es de largo tiempo. Por lo tanto, hay ahí una alteración del vaso, una alteración arterial, un daño arterial. En cambio, en la trombosis venosa en general, ¿ya? En general, no es que esté dañada la vena, sino que hay un encharcamiento, y espero que esté correcta la palabra, ¿ya? Se acumula allí la sangre porque el retorno es muy lento. ¿Bien? Y allí se gatilla procesos de coagulación. De los ejemplos ya le había dado en la diapositiva anterior, ¿verdad? Ejemplos clásicos. Infarto o miocardio, trombosis venosa profunda. Hago a propósito de que menciono aquí infarto o miocardio, seguramente no lo voy a recordar más adelante, y dado que mencioné que esto ocurría
la trombosis arterial ocurría con una larga evolución, ¿ya? Y mencioné una persona de 55 años, por poner un ejemplo, pero podría haber sido 45 también. Pero hay una situación, eh, y la menciono ahora porque no está, sé que no está en ninguna diapositiva hacia adelante y lo recordé ahora. Hay una situación en que se genera una trombosis arterial, pero en edad más precoz, del orden de los veintitantos, treinta y tantos más frecuentes, ¿ya? Y que es a las personas que son drogadictos a cocaína. En el caso de la cocaína, produce, y hay un estudio Fondesi que lo realizó un amigo en Santiago, al, tuvo dos Fondesi seguidos a propósito de ese tema de trombosis en cocainómano, llegó a demostrar que la cocaína literalmente destruye la arteria, ¿ya? Provoca un daño endotelial enorme, lo cual, sin mediar aterosclerosis, sin mediar acumulación de lípidos, o sea, sin dislipidemia, nada, no, daño endotelial así, en la dura, ¿ya? Y por lo tanto, ahí se adhieren plaquetas, se activa la coagulación y se produce el infarto agudo miocardio. Eso es una evolución corta. Aquí tenemos algunas imágenes de esto de trombosis arterial. Eh, bueno, el ejemplo más clásico de la trombosis coronaria, ¿verdad? Un infarto agudo miocardio en alguna de sus coronarias. En algún momento me supe los nombres de las coronarias, pero ya no lo sé. Acá ustedes pueden ver lo que recién les estaba comentando, ¿verdad? La placa aterosclerótica y finalmente ruptura de la placa y se genera el trombo por activación de la coagulación y las plaquetas. Y por lo tanto, oclusión del vaso y ocurre lo que está acá, ¿ya? ¿Verdad? Que hay una isquemia y una necrosis del tejido porque no puede pasar sangre. No pasa oxígeno, no pasa glucosa, no pasa nada. Elementos antes de que esto ocurra, ¿ya? En que hay entre alguna sintomatología previa y porque hay factores de riesgo de trombosis arterial, entre los exámenes que, entre otros, aparte de los exámenes bioquímicos, ¿verdad? De perfil lipídico, entre otros, existe una ecografía a nivel de carótida que permite, porque cuando ocurre, perdona, cuando ocurre este fenómeno que está aquí en coronaria, por ejemplo, no es que esté ocurriendo en coronaria solamente. O sea, ahí se expresa la obstrucción, o se expresa en cerebro, o se presenta en arterias periféricas. Pero lo más, digamos, conocido es el infarto agudo de miocardio y infarto cerebral, ¿ya? Porque hay vida de por medio o consecuencias muy importantes, ¿ya? Posterior al infarto cerebral o cardíaco. Pero pueden existir otras sintomatologías y lo que recién estaba tratando de hacer énfasis es que este fenómeno no está ocurriendo solo en el corazón, está ocurriendo en el árbol arterial, ¿ya? Más expresado en algunas partes que en otras, ¿ya? Más debido a muerte en unas partes que en otras, pero está ocurriendo en el árbol arterial. Entonces, una forma de estudiar cómo están las arterias es estudiar las carótidas, ¿ya? A través de un ecodoppler, de una ecografía. En cuanto a la trombosis venosa profunda, algunos elementos. En el caso de la trombosis venosa profunda, desde el punto de vista clínico, al médico le interesa la historia clínica, si tuvo trombosis antes, tuvo trombosis en los familiares, etc. Y por otro lado, qué síntomas tiene y qué signos observa él en el examen físico. Y en el examen físico, adicionalmente al examen físico, voy a decir, solicita exámenes.
Eh, y uno de los exámenes, voy a decir, más importantes es la ecografía. ¿Ya? Hay de distintos tipos, más o menos, con más o menos tecnología. Hay algunos que son al lado de la cama, otros que son con equipamiento de nivel superior, en que están los ecodoppler color, y en que se observa con dinámica la observación del flujo en una arteria, perdón, quise decir, en venas de alguna de las extremidades donde se está estudiando. Y del punto de vista de laboratorio, también hay elementos que pueden ayudar, pero el elemento más, no estoy seguro si viene en una diapositiva siguiente o no, el elemento más importante asociado a esto, asociado a trombosis venosa, es el dímero D. Dímero D, yo sé que aparece más adelante, pero no sé cuánto más adelante, pero cuando aparezca se lo menciono. Por lo pronto dejemos dímero D. Esta es una tabla que permite establecer un score con, eh, con historia clínica, con examen clínico y con, bueno, básicamente estos dos elementos. Esto también es de historia clínica. Y ustedes pueden ver, entre otros elementos, ¿ya? Entre otros, y cada uno de estos elementos tiene, si está presente, tiene un puntaje. ¿Ya? Y solo le resta cuando hay un diagnóstico alternativo probable a la trombosis venosa profunda. Le resta 2 puntos. ¿Ya? Ustedes pueden ver cáncer activo, parálisis, reposo en cama creciente. ¿Recuerden que yo les mencionaba este tema que era importante? Desde el punto de vista del examen clínico, dolor a la palpación, edema, eh, edema con fovea, les voy a mostrar una imagen allí. ¿Ya? Aparición de circulación en venas colaterales y antecedentes previos, básicamente, que es una trombosis venosa profunda previa, documentada, es decir, con imágenes, básicamente. ¿Ya? Y probabilidades de que esto sea el paciente hecho esta revisión, esta escala, que el paciente tenga una trombosis venosa profunda, si tiene menos de uno es muy baja, o es baja la probabilidad, si tiene uno es moderada y si tiene sobre dos es alta la probabilidad de que tenga una trombosis venosa profunda. Este es un ensayo clínico, aquí no hay imágenes todavía de por medio, ¿ya? Que es lo que se requiere para hacer el diagnóstico. Se usa poco, aunque se está usando más últimamente, el dímero D, pero lo que más se usa, aparte de la clínica, todo esto que está aquí, es la ecografía, el ecodoppler. Aquí ustedes pueden ver algunas imágenes de una extremidad, un miembro inferior con una trombosis. Imágenes de ese tipo también son posibles de observar. Por cierto, ahí hay dolor a la palpación, aquí también. Y esta es una imagen de edema con fovea. Si se presiona, se mantiene la hendidura provocada por la presión. Aquí ustedes pueden ver imágenes de trombosis, pues ven aquí las válvulas y puede quedar el trombo generarse aquí. Este es un trombo grande, ¿ya? Pero puede estar generado ahí solamente eh, o ser más grande como esto que ustedes observan acá. Eh, si alguna parte o el todo del trombo que se ha generado a nivel venoso en alguna miembro inferior se suelta y sale a circular, la situación puede ser grave. Esto no es que sea juego de niños, ¿no? Pero no pasa a haber de por medio riesgo de vida. Pero sí aquí hay riesgo de vida. Hay gente que se muere con esto, ¿ya? Tiene una trombosis venosa profunda en la pierna a nivel popliteo izquierdo, se le suelta un trombo
y si no hay medicación sobre la marcha, la persona puede morir. ¿Por qué? Porque el trombo, y esto se le llama tromboembolismo, es decir, sale a circular este émbolo de trombo, ¿ya? Y se posiciona a nivel pulmonar en las arterias pulmonares, lo cual obstruye la circulación sanguínea pulmonar. ¿Ya? Aquí la figura representa eso, ¿no? Este trombo está a distancia, imagínense que esto está a nivel de alguna de las piernas, ¿ya? Y este trombo, un trozo de este trombo sale a circular, o sale entero o sale una parte. ¿Ya? Esto corre riesgo de vida, no hay duda. Ya les he hablado del ecodoppler venoso. Aquí ven ustedes algunas imágenes, ahí se está aplicando. Acá son las ubicaciones más frecuentes de donde puede estar el trombo venoso, y aquí se observa en un ecodoppler el trombo. Por aquí está lo del dímero D. Aparte entonces de el ecodoppler, desde el punto de vista de imágenes, eh, se puede, desde el punto de vista laboratorio, el examen más útil, ¿ya? Porque aquí no hay de por medio, alguien podría decir, ¿y por qué no hacemos TP y TTPA? La verdad es que no aportan desde el punto de vista diagnóstico nada, no va a estar alterado eso. Pero sí, si uno determina dímero D, y aparece dímero D aumentado respecto a las cifras normales, o voy a decir significativamente alterado para ser claro, eso indica que ese dímero D viene de un coágulo, ¿ya? Porque el dímero D, la única alternativa que tiene es que viene desde fibrina, ¿ya? ¿Y por qué? Porque si ustedes observan aquí hay dímero D, y el dímero D se genera cuando se forma este enlace peptídico que está acá, ¿ya? Por el factor 13 activado. Eh, si no está eso, significa que, y uno encuentra productos de degradación de la fibrina, puede ser fibrina o puede ser fibrinógeno el origen en realidad, ¿ya? Porque si encuentra D o encuentra E, ¿ya? O DE, no necesariamente vienen de fibrina. El único producto de degradación que seguro que viene de fibrina es el dímero D. Y existen métodos de laboratorio que permiten estudiarlo. Bien, voy a mirar la hora que... Uy, hicimos introducción larga. Bueno, introducción larga respecto a trombofilia, pero estábamos hablando de las trombosis. Bien, esas son las trombosis. Por cierto, para un cirujano vascular, que son los especialistas en trombosis venosa, o para un cardiólogo, que son especialistas en infarto o miocardio, o para un neurólogo, que son especialistas en trombosis de tipo cerebral, podrían estar hablando cada uno un par de horas, supongo, sobre eso, ¿ya? Pero en nuestro caso es solamente a modo de introducción a lo que nos convoca, que son las trombofilias, que no es otra cosa, y creo que tengo una definición por aquí. Hay dos casos. Voy a pasar por alto la definición, perdón, los casos, y luego vuelvo a ello. Dice que las trombofilias o hipercoagulabilidad, pero se usa más trombofilia, debo decirlo, es un estado de mayor propensión a trombosis como consecuencia de factores predisponentes. O sea, hay una mayor propensión a trombosis. ¿Por qué? Y hay factores allí. Hay algunos hereditarios, otros que son adquiridos, y hay algunos que son de ambos tipos, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que vamos a revisar ahora? ¿Ya? O sea, en otras palabras, la trombofilia es una mayor propensión a trombosis. Hay dos casos aquí. Y les voy a decir, el primero es de una trombosis, de una trombofilia hereditaria, el segundo adquirida. Esto se trata, y lo voy a leer rápidamente, ustedes lo tienen a la vista ahí,
de una mujer de 29 años con 4 días de evolución, sensación de pesadez y dolor de la extremidad inferior izquierda, cambio de color y aumento de volumen, últimas 24 horas. El examen físico y exámenes complementarios demostró trombosis venosa femoropoplítea, siempre me ha costado pronunciar poplítea izquierda. Otros antecedentes: paciente previamente sana, usa anticonceptivos orales hace 3 meses, fuma 5 a 6 cigarrillos día, realizó un viaje en bus de más de 8 horas hace 4 días. La familia, madre y tía materna presentaron que hay antecedentes de trombosis. Se le hace un estudio de laboratorio que tienen que ver con estudios, estos les cuento porque vamos a verlo más adelante. Estos son exámenes del punto de vista del laboratorio que permite estudiar trombofilias. En otras palabras, factores de propensión a desarrollar trombosis. No voy a entrar en el detalle por ahora, pero sí les comento que esta paciente tiene lo llamado factor quinto Leiden positivo. El resto de los elementos está normal. No menciono eso porque están absolutamente relacionados uno con el otro, ¿ya? Y ya lo veremos más adelante. Y por otro lado, el caso de una trombofilia de tipo adquirida, el otro es hereditaria porque ya vamos a ver que el quinto Leiden tiene esa base. Esta es una trombofilia de tipo hereditaria. Una mujer de 27 años consulta al obstetra en la semana 20 de embarazo, sin antecedentes de diabetes ni hipertensión arterial. Presentó 3 abortos espontáneos en 3 años y en una ocasión trombosis venosa profunda. Del laboratorio: anemia normocítica normocroma, leucocitos normales, plaquetas 90.000, VHH 80, y ustedes pueden ver que el TTPA está prolongado y tiene una prueba que no sé si aquí está puesto. Tiempo de veneno de víbora de Russell diluido prolongado. O sea, tiempo, si ustedes ven el 1.2, esta es una razón en realidad, ¿ya? Respecto al paciente versus el control. O sea, 2 veces lo del tiempo del control, ¿ya? Y eso está alterado. Ya explicaremos por qué esto prolonga ese tiempo, en realidad. Porque de hecho empiecen a mirar aquí que estos, y creo que en alguna clase por ahí pasada, por algún motivo, llegamos a lo llamado anticoagulante lúpico, y yo les comentaba que en las pruebas de laboratorio prolonga los tiempos, pero causa trombosis, ¿ya? Una cosa rara, ¿ya? Bien, ya, dijimos entonces, ya. Por una parte dijimos que podían ser hereditarias o podían ser adquiridas, pero por otro lado, si hacemos otras clasificaciones, podemos ver que hay trombofilias según la potencia trombogénica, la capacidad cuán trombogénicos son, unos que son poco trombogénicos, son muy trombogénicos, el tipo de trombosis y los sitios de trombosis. Veamos. En el caso de la potencia trombogénica es si alguien tiene una trombofilia, eso tiene pocas posibilidades de desarrollar trombosis o muchas posibilidades de trombosis, ¿ya? Ese es el punto. Por otro lado, están los tipos de trombosis. Puede ser venosa, arterial, o también alguna trombofilia puede presentar trombosis venosa y o arterial. Y lo otro es dónde se localiza, ¿ya? Se localiza a nivel de extremidades, a nivel de de algún órgano. Por otra parte, este es un punto muy importante, aunque no es excluyente, debo decirlo también. Pero es un punto importante cuando... pero leo esto primero. Ustedes pueden ver cuándo sospechar de trombofilia, ¿ya? Es cuando el paciente es joven, por ejemplo. Claramente, si las trombosis se asocian en la gran mayoría de las personas, en personas que están de 50, 60 para arriba, ¿ya? Eso es lo más frecuente, ¿ya?
De hecho, ustedes observaron que trombosis, en una tabla que les mostré antes, de trombosis tanto venosa como arterial, se asocia a edad. O sea, a mayor edad, más posibilidad de desarrollar trombosis. Por lo tanto, en un joven, voy a inventar, 25 años, trombosis. Wow. ¿Ya? La posibilidad de que se suceda una trombofilia es muy alta. ¿Ya? Factores de riesgo clásicos desencadenantes, como las dislipidemias, por ejemplo, obesidad, hipertensión, no están presentes y hay trombofilia, perdón, y hay trombosis, hay que pensar en trombofilia. ¿Ya? Historia familiar, o sea, no es el primer caso de la familia, también es un dato importante. Recurrentes, trombosis que se presentó este año en una pierna, y el próximo año se presenta en la otra, o en la misma, pero en distinta localización. ¿Ya? Sitios atípicos, una trombosis mesentérica, por ejemplo. ¿Ya? Hay que pensar en trombofilia. Bien, hemos ido entrando de a poco en las trombofilias. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de las trombofilias hereditarias. Eh, a pesar de que yo le había dicho que íbamos a revisar todas las trombofilias hereditarias, primero vamos a detener en alguna trombofilia hereditaria a las 9:30, porque la verdad que ya llevamos 3 cuartos de hora, yo hablo, usted, el que escucha siempre se cansa más que el que habla, eso es seguro, se aburre más también. Eh, Así que prometo que un poquito más de 10 minutos y cerramos en un bloque que sea lógico. Bien, vamos a hablar de las trombofilias hereditarias primero. Y aquí ustedes pueden ver las trombofilias hereditarias. Yo les hablé cuando les mencioné los mecanismos, los sistemas anticoagulantes naturales, les dije, ojo con esto, porque cuando estos se alteran, hay trombofilia. Y aquí ustedes pueden ver los más importantes. La resistencia a la proteína C, que es el llamado factor quinto Leiden. Pero es resistencia a la proteína C, no es que el sistema de proteína C esté alterado, se resiste al sistema. Aumento la protrombina, aumenta la cantidad de protrombina. Vamos a ver. Aquí hay un anticoagulante muy potente, ya que es la antitrombina 3. ¿Ya? El sistema de la proteína C, aquí propiamente tal, o sea, se altera la antitrombina 3, se altera la proteína C, su cofactor, que es la proteína S. Esta, Estas son las trombofilias más, voy a decir, más importantes, aunque menos frecuentes. ¿Ya? Y la hiperhomocisteinemia, que también la vamos a mencionar más adelante, hacia al pasar. ¿Okay? Esto otro es muy infrecuente, alteración de la fibrinolisis, pero es muy, muy, muy raro. Ahí ustedes pueden ver las trombofilias, dentro de las trombofilias hereditarias, eh, hay algunas, y está ahí en esta lámina, ya aparecen los que tienen más importantes, desaparecen algunos, por ejemplo, aquí ya no está, aquí no puse la hiperosteinemia ni la alteración de la fibriolisis, sino que están puestos los dos grupos de la parte superior de la diapositiva, pero haciendo un énfasis en lo siguiente, que en el caso del factor quinto Leiden y la mutación de la protrombina, ¿ya? Se gana en función. En cambio, cuando se pierde en función de los mecanismos anticoagulantes, hay mayor tendencia a la trombosis. Si no funciona bien o hay poco antitrombina 3, proteína C, proteína S, se pierde función. Pero la función de ello es anticoagulante. Entonces, si hay menos anticoagulación, mayor posibilidad de desarrollar trombosis. Aquí ustedes en esta tabla pueden ver, tiene que ver con prevalencia y factor de riesgo. Mire, y están en la línea roja que está aquí mantiene la separación que he hecho entre estos dos grupos, Leiden, protrombina, y antitrombina 3, sistema proteína S, proteína C, perdón. Observen, ¿con qué frecuencia se presentan las trombosis eh, ¿con qué frecuencia se presentan? En la población, si uno observa la presencia y
cuando se presenta en trombosis, qué porcentaje de las trombosis presentan esta situación. Observen, el factor quinto Leiden está, dependiendo de los estudios, entre un 2 y un 15%. En Hispanoamérica, y concretamente en Chile, está alrededor del 2%. Se hizo un estudio en Santiago, nosotros también lo hicimos en Talca, del orden del 2%, ¿ya? De la población. No es que esté asociada a trombosis. Si uno dice, ¿está presente o no está presente? Sí, está presente. Ya veremos de qué se trata el factor quinto Leiden. La mutación de la protrombina, esta es una mutación G20.210A, esa es la mutación. Ya no lo digo desde ya, no está en el gen, en el gen estructural, ¿ya? Pero se asocia, ya lo comentaré, en el 1% de la población. Y observen las otras, la antitrombina 3 y el sistema de la proteína C, alteraciones, deficiencias de cantidad o función, como veremos, la, mucho, pero mucho menos frecuente respecto a los anteriores. Pero, y voy a ir a comparar voy a comparar esto primero y luego esto otro. Observen que el quinto Leiden expresa, y voy a poner una cifra intermedia, del orden del 30% de las trombosis venosas se han logrado explicar por factor quinto Leiden, ¿ya? Cuando se describió, que no fue hace mucho en realidad, hace, voy a decir, 10 años, más o menos, se describió en Holanda, en la Universidad de Leiden, esta mutación, se logró explicar 30% más de las trombosis que no tenían explicación, trombosis venosa, ¿ya? Ahora aprovecho de mencionar, en general, esto es un dato importante, en general las trombofilias, hay excepciones, ¿ya? Por lo que voy a ir mencionando en algún momento, pero en general las trombofilias, sobre todo de tipo hereditaria, se asocian a trombosis venosa, no a trombosis arteriales, ¿ya? Y de hecho aquí lo dice esta columna, ¿ya? Pero de las trombosis, ¿ya? Las cifras que se explican por este otro grupo de trombofilias es bastante menor, ¿ya? Pero esta última columna es muy interesante. El riesgo relativo, el odds ratio, de desarrollar trombosis si alguien tiene factor quinto, y voy a poner dos ejemplos, factor quinto Leiden versus deficiencia de antitrombina 3, observen, es 8 veces más posible respecto a la población que no tiene el, el quinto Leiden, pero respecto a la población que no tiene alteración de la antitrombina 3, ¿ya? Voy a poner una cifra intermedia, 30-35%, no por ciento, veces más de posibilidades de desarrollar eh, trombosis. Por lo tanto, el que alguien tenga un déficit de cantidad o función de antitrombina 3 tiene muchas posibilidades de desarrollar trombosis. Pero, ya lo vimos, pero es muy infrecuente que alguien lo tenga, que la población lo tenga. Por el contrario, quinto Leiden es más frecuente que exista, pero la posibilidad de desarrollar trombosis es más baja, ¿sí? Bien, como aquí vamos a comenzar ya hablando de alguna de las trombofilias, vamos a hacer un break aquí. Eh, un cuarto para perdón, 15 minutos, es decir, 20 para las 10. Le hacía esta diferencia entre este grupo de quinto Leiden, mutación de la protrombina, con respecto a las otras, le hace alteración de antitrombina 3 y proteína y sistema proteína C, en que uno son más frecuentes que el otro y otros son más trombogénicos que el otro. ¿Okay? Bien, veamos de qué se trata cada uno de estos.
El factor quinto Leiden. El factor quinto Leiden es una resistencia al sistema de la proteína C. Si ustedes recuerdan, en este esquema de la coagulación, los reguladores, como en este caso el sistema de la proteína C, regula a nivel del factor 8 y el factor 5 activados, ¿ya? Pero en este caso, lo que ocurre es que no es que esté alterado el sistema de la proteína C, sino que el factor quinto resiste la acción de la proteína C. ¿Y por qué ocurre ello? Es porque en el gen del factor quinto hay una mutación a nivel del nucleótido 1691, en que hay un cambio de guanina por adenina, lo que representa un cambio en la proteína del factor quinto en en el aminoácido 506 de arginina por ácido glutámico. ¿Okay? Eso hace que el, este factor quinto, que es un factor quinto Leiden, porque allí describieron esta mutación, hace que el factor quinto Leiden sea más resistente a la acción de la proteína C como proteína C activada, como regulador de la coagulación. Por lo tanto, la coagulación allí no se inhibe, sino que sigue su curso y por lo tanto las personas que tienen el factor quinto Leiden eh, son personas que tienen más tendencia a la trombosis porque la regulación negativa está menos activa. Se muestra lo mismo que he indicado antes solamente. ¿Cómo se puede detectar en el laboratorio esto? Hay una prueba que es sencilla y es recomendada porque tiene una alta relación con que si uno hace el estudio molecular, busca la mutación, que es una prueba de resistencia a la proteína C usando un tiempo de el TTPA. Y ustedes pueden observar aquí un TTPA del paciente versus el TTPA del paciente con proteína C activada versus el TTPA del paciente sin TTPA, sin proteína C activada. ¿Qué debería ocurrir? ¿Qué es lo normal? Si a una persona se hace TTPA con y sin proteína C activada. Lo que la proteína C hace es que eh, inhibe al factor 8 y al factor 5 activado. ¿Okay? Pues bien, si está el factor quinto alterado, es decir, hay factor quinto Leiden, ¿ya? Lo que ocurre es que el tiempo se prolonga. O sea, si ustedes comparan este con este, si no tuviese la proteína C aquí, daría 1, ¿verdad? Pues bien, la, si agregamos la proteína C al TTPA, ese tiempo debería ser más prolongado, el doble al menos, como ustedes pueden ver aquí, 2.1 veces sobre el normal, ¿ya? Esto en situaciones de normalidad. En presencia de proteína C se prolonga el tiempo, porque es un inhibidor de la coagulación, porque actúa sobre el 8 y el 5. Pero si el 5 está alterado, esta prolongación no ocurre en esta magnitud al menos. ¿Okay? Si esta prueba está normal, no se justifica realizar el estudio de la búsqueda de la mutación a nivel del DNA. ¿Ya? Si está, porque se han hecho estudios, que si está negativo es suficientemente sensible el método para pesquisar una mutación del factor quinto Leiden. Pero si está alterado, es decir, si el tiempo es menos de 2, en este caso, en la relación entre uno y el otro, se justifica demostrar la mutación. Y para ello hay más de una prueba posible. La más usada es el PCR con una enzima de restricción. Otra posibilidad es un PCR de lo específico para mostrar la mutación puntual.
y otra posibilidad sería secuenciar una parte del gen del factor quinto. Pero la más usada es la primera que les mencioné, es decir, un PCR con enzima de restricción, que es lo que se observa aquí. ¿Ya? Otra situación, otra trombofilia de esas que son poco trombogénicas, pero más frecuentes de encontrar en la población, es la mutación a nivel de la protrombina, que es el G20210A. Y ya les comentaba que en esta posición no es en el gen estructural, sino que es vecino en realidad al gen estructural de la protrombina. ¿Y qué condiciona esta mutación G2210A? Eh, Condiciona que la síntesis de protrombina, proteína protrombina, aumenta en alrededor de un 30%. Pero advierto inmediatamente, ese aumento no significa que el tiempo de protrombina se va a acortar. No, el tiempo de protrombina, en otras palabras, no es un método sensible para detectar este aumento de protrombina, de proteína protrombina. Entonces, la alternativa de diagnóstico es realizar también un PCR con enzima de restricción, ¿ya? Un nested PCR o también está la posibilidad de un PCR alelo específico o secuenciar un segmento del gen. ¿Ya? Lo más usado en realidad es un nested PCR, ese es lo más usado actualmente. Y ahora vamos a revisar las deficiencias o las trombofilias que son más trombogénicas, son menos frecuentes en la población, son muy infrecuentes, pero son muy trombogénicas. Una es el déficit de antitrombina 3. Eh, Ustedes recordarán que este anticoagulante natural, cuando está presente, inhibe en varias partes la coagulación. En el 11, a nivel del 10, a nivel de la trombina, por cierto, que le da el origen al nombre, ¿ya? Al nombre del sistema antitrombina 3. Por lo tanto, si este está alterado, son varias las partes de la coagulación que se ven sin regulación negativa. Y eso lo hace entonces muy trombogénico cuando está alterado. El, la alteración, creo que ya lo he dicho, puede ser de cantidad o puede ser de función. Si uno, voy a cambiar inmediatamente. Lo lógico es que, y siempre se hace con cualquier proteína, que exista alteración posible, tanto de cantidad como de función, lo más correcto es estudiar la función. Primero, si la función está normal, quiere decir que también la cantidad está normal. ¿Bien? Sale más corto el proceso de esa manera, estudiar la función primero que la cantidad. Solo si la función está alterada hay que estudiar la cantidad, porque ahí con estudiando la cantidad uno sabrá exactamente la función se ve alterada, es porque la función propiamente tal está disfuncional o es un problema de cantidad. Y para ello existe esta prueba, ¿ya? Que no la voy a detallar ahora, ¿ya? Pero existe una prueba para estudio funcional de la antitrombina 3 y existe un ELISA para estudiar la cantidad ahora de antitrombina 3, usando un anticuerpo antitrombina 3. Los valores en términos generales, ¿ya? Los valores en términos generales, tanto para función como antígeno, ¿ya? Expresado en porcentaje, sobre un 70% de funcionalidad es normal, ¿ya? Funcionalidad y concentración. Yo antes les he mencionado que para efectos de las proteínas de la coagulación
sobre un 50% se puede funcionar bien, ¿ya? Para los reguladores, sobre un 70% es normal, lo cual no significa que de 50% hacia arriba no esté funcionando de igual manera bien el sistema. Pero de igual manera, cuando si uno mide las concentraciones de los factores, están normalmente del 80% hacia arriba. Pero del 50% hacia arriba no hay alteraciones de la hemostasis. También ocurre lo propio en el caso de los reguladores. Lo normal es que estén sobre el 70%, pero si están sobre el 50% va a funcionar bien el sistema. ¿Qué pasa con el déficit de la proteína C? El déficit de la proteína C también es un sistema anticoagulante en el que ustedes seguramente recordarán que el sistema se llama sistema de proteína C, pero la que se transforma en enzima reguladora es la proteína C. La proteína C activada que usa como cofactor la proteína S, ya lo habíamos dicho antes a propósito del quinto Leiden, regula el 8 y regula el 5, pero en este caso no es que esté el 5 alterado, es el sistema de la proteína C el que está alterado. ¿Qué puede ocurrir ahí? Que exista menos proteína C, que exista menos proteína S como cofactor, o que exista alteración funcional de la proteína C. ¿Ya? Y en ese mismo contexto, al igual que ocurría con la antitrombina 3, se puede estudiar la función y el antígeno, la cantidad. Primero siempre hay que estudiar la función por las mismas razones que le indiqué antes. Es porque si la función está normal, se deduce que la cantidad está normal. Si la función está alterada, hay que averiguar. Entonces, midiendo antígeno, midiendo cantidad, para saber si está alterada la función en realidad o la concentración. Y ustedes pueden ver aquí también que las magnitudes, las referencias son similares. Sobre un 70%, voy a cerrar cifra, es normal, ¿ya? De proteína C. Una situación distinta es, y se mide solamente antígeno en este caso, es en el caso del cofactor del sistema de la proteína C, que es la proteína S. No sé si ustedes recuerdan, pero yo se lo hago ahora, la proteína S, una parte circula unida al C4 binding protein, que es una proteína del sistema del complemento, ¿ya? Entonces, en ese sentido, importa medir cantidad, en este caso no se mide función, medir cantidad de proteína S total y proteína S libre. Es decir, esta proteína S total mide la que está libre y la que está unida a C4 binding protein. Y la libre se puede medir también captando, uniendo con polietilenglicol la C4 binding protein y dejando libre la proteína S que está no unida a esta proteína del complemento. Y también por un ELISA, es decir, un anticuerpo dirigido contra la proteína. Aquí ustedes pueden ver que sobre el 60% funciona normalmente, sobre un 60%, ¿ya? Cerrando la cifra. ¿Qué pasa con esta? Y así hemos revisado entonces los más clásicos, ¿ya? Las hereditarias, que son el factor quinto Leiden, la mutación de la protrombina, las alteraciones asociadas a la antitrombina 3 y la alteración asociada al sistema de la proteína C. Existe una alteración que tiene la doble condición de hereditaria y de adquirida, que es la hiperhomocisteinemia. Infrecuente, pero se puede presentar y por eso la comentamos. La homocisteína es un aminoácido que contiene azufre y
el no esencial, etcétera. Y esto me interesa. Participa en el metabolismo de la metionina. Esta gráfica, seguramente esta figura, ustedes la recordarán cuando estudiamos el metabolismo en la anemia megaloblástica y estudiamos el metabolismo de la B12 y folatos, perdón, aparecía esta figura, igual figura o similar. Eh, pero nos concentramos aquí, ¿ya? Lo normal, lo normal es que la homocisteína no se acumule y se transforme en metionina. Pero hay circunstancias en las que esto se aumenta acá porque se mantiene, el paso a metionina no es adecuado. Y puede ocurrir por dos razones. Una adquirida, que es más frecuente que la hereditaria, es porque no hay folatos suficientes, no hay ingestión adecuada de folato, ¿ya? Que está, si ustedes recuerdan, está en los vegetales fundamentalmente. Y otra posibilidad es una alteración, una mutación en la metiltetrahidrofolato reductasa, ¿ya? Que transforma eh, este compuesto en este otro, ¿ya? Y cuando está ayuda al paso de la homocisteína a la metionina. Entonces, estas dos razones pueden acumular homocisteína. Lo que se muestra aquí es la mutación de la 5, de la metiltetrahidrofolato reductasa, que puede condicionar la acumulación de homocisteína. Perdón. Se han observado varias alteraciones asociadas a la hiperhomocisteinemia, que condicionan una mayor incidencia, un mayor riesgo de trombosis. Y se ha observado que hay algún daño endotelial, hay una disminución de trombomodulina y una disminución de la actividad de la proteína C, generalmente asociada a esto mismo, a la menor expresión de trombomodulina, porque la proteína C requiere de trombomodulina, ¿ya? Por otro lado, aumento en la actividad del factor quinto Leiden, un aumento en la activación de plaquetas por la presencia de mayor cantidad de homocisteína en sangre. Entonces, todos estos, un poco de cada uno de ellos, puede, en los casos de hiperhomocisteinemia, favorecer la presentación de trombosis. Que debo decir, así como puede presentarse de tipo en forma hereditaria por la mutación o adquirida por la disminución de folato en sangre, también debo decir que esta eh, trombofilia se asocia tanto a trombosis arteriales como venosas. Las que mencionamos antes se asocian fundamentalmente, voy a decir principalmente, a trombosis de tipo venosa. Eh, este es un elemento que me interesa que lo tengan claro. Hay una eh, potenciación entre estas entre factores de riesgo de trombosis, ¿ya? Por ejemplo, si consideramos que el odds ratio es 1 para una situación de normalidad, todo normal, ¿ya? Pero si se usan anticonceptivos orales, el riesgo aumenta 4 veces respecto al que no tiene ningún factor de riesgo. Si la persona es heterocigota para factor quinto Leiden, distinto del caso de homocigota. Heterocigota para quinto Leiden aumenta entre 5 a 7 veces el odds ratio. Pero si ese heterocigoto para quinto Leiden y usa anticonceptivos orales, ustedes pueden ver que se aumenta significativamente. Es decir, hay una potenciación en los factores de riesgo. Y este es un ejemplo de combinación, pero hay otros que también se pueden armar. Y en todos los casos es aumento. En este caso ustedes pueden ver un factor de riesgo de los tipos clásicos junto con una trombofilia,
¿ya? Y se pueden mezclar ahí trombofilias con factores de riesgo clásicos distintos, pero siempre va a existir este fenómeno que ustedes observan acá, que es el de potenciación. Aquí ustedes, si ustedes ahora van a poder entender el caso problema uno que les puse, ¿verdad? Que era una mujer joven de cerca de 30 años que tenía una trombosis venosa profunda, que usaba anticonceptivos y circuló en un vehículo, se mantuvo en una zona estática básicamente. Eh, Esto puede ser en un bus, puede ser un viaje en avión, cruzar el charco, como dicen, que son 14 horas, 12, 14 horas, dependiendo del destino. Y si es que no hay movimiento encima en el avión, por eso se recomienda hacer algún tipo de actividad física en el avión. No salía a trotar, por cierto, pero algún tipo de movimiento en el avión, porque claramente hay un riesgo, el éxtasis venoso. ¿Ya? Y en este caso estaba el factor quinto Leiden, es poco trombogénico, pero se sumó, ¿ya? Comparado con una déficit de antitrombina 3, digo poco trombogénico, ¿ya? Pero se sumó al éxtasis venoso del viaje largo y generó una trombosis. Además había un antecedente familiar de trombosis. Dentro de la trombosis de tipo adquirida, que son, eh, que son las otras que, pues, si uno los clasificaba en trombosis hereditaria y adquirida, dijimos que el otro grupo eran las adquiridas. Recapitulo antes la hereditaria. Las hereditarias habían como dos grupos dependiendo de la trombogenicidad de ellas. Poco trombogénicas, pero más frecuentes en la población estaba el quinto Leiden y la mutación de la protrombina. Muy infrecuentes en la población, pero más trombogénicas. No quisiera tener yo una de esas, ¿ya? Porque a mi edad ya habría desarrollado trombosis, seguro, con una de esas, que es el déficit de antitrombina 3 y o déficit de proteína C. Y ahora vamos a ver las adquiridas, ¿ya? Las adquiridas, que tienen una presencia en la población más o menos, o explican también trombosis más o menos de la misma frecuencia de un quinto Leiden o mutación de protrombina. Quinto Leiden, dejémoslo como referencia. Si quisiéramos comparar dos, dejemos quinto Leiden como un ejemplo y mutación de la protrombina, de la antitrombina 3 como otro ejemplo de contraste. Bueno, esta, la que vamos a revisar ahora, adquirida, tiene mucha más similitud a un quinto Leiden. Eh, Aquí ustedes pueden ver eh, las causas, pero de estas que están acá, la que nos vamos a preocupar realmente es esta que está aquí. Anticuerpos antifosfolípidos. El síndrome antifosfolípido, ¿ya? Es un, eh, es un síndrome que ustedes pueden ver, se puede presentar en forma primaria o secundaria. El, el que es secundario, voy a decir, es más frecuente que el primario, pero el síndrome antifosfolípido por definición más clásica es el primario, ¿ya? Que no hay otras patologías autoinmunes de por medio, ¿ya? Porque esto ustedes ya pueden estar tal vez deduciendo, se refiere a anticuerpos, autoanticuerpos, que se generan en forma secundaria a otra enfermedad autoinmune, ¿ya? O a otras patologías también, ¿ya? Pero más frecuente en patología autoinmune, o bien sin presencia de una enfermedad relacionada. Debo decirle que, solo como antecedente, nosotros tuvimos un tiempo largo estudiando esto, ¿ya?
De hecho, varias de las publicaciones del grupo, pero hace algunos años, tienen que ver con síndrome antifosfolípido. Y si ustedes me permiten, déjenme rendir un micro homenaje a la doctora Silvia Pirangeli, que en paz descanse, hace 2 o 3 años atrás falleció, y fue muy generosa con nuestro grupo. Ella fue una investigadora argentina, pero que pasó buena parte de su vida en Estados Unidos. Yo tuve el privilegio de visitarla en 2 oportunidades en Atlanta, eh, y me acogió en su laboratorio en 2 oportunidades. Ella vino a dictar conferencias también en nuestra universidad. Ella fue una especialista a nivel mundial, invitada a cuanto congreso existía, porque era una especialista a nivel de laboratorio fundamentalmente en anticuerpos antifosfolípicos. Pues bien, eh, los anticuerpos antifosfolípidos conforman un grupo, así como lo dice allí, anticuerpos, un grupo heterogéneo de anticuerpos, ¿ya? Heterogéneo en distintos sentidos en realidad. Si uno lo ve desde el punto de vista de los isotipos, sí, IgG, IgM, en parte también IgA, ¿ya? Pero IgG, IgM principalmente. Heterogéneo desde ese punto de vista. Heterogéneo también desde el punto de vista de en qué persona se genera, desde el punto de vista de asociado a enfermedad autoinmune o de forma idiotípica, quise decir idiopática, ¿ya? Desde el punto de vista de la cantidad, hay algunos que generaban poco, son asintomáticos, y otros que generan unas concentraciones importantes, ¿ya? Es que en varias heterogéneo desde el punto de vista de dónde afecta, ¿ya? Porque ustedes van a ver, se asocia con distintos mecanismos, no hay un mecanismo único. O sea, en estricto rigor, el concepto heterogéneo aquí tiene absoluta validez, ¿ya? Pero hay un elemento central, que son anticuerpos, ¿ya? Y esos anticuerpos inicialmente se les describió asociados a trombosis, tanto venosa como arterial. Ojo, trombosa arterial y venosa, al igual que la hiperhemocisteinemia. Y a diferencia de la trombofilia hereditaria, que son fundamentalmente venosas, aquí las trombosis pueden ser venosas y arteriales. Y se les describió también asociados a aborto espontáneo a repetición. Y en algún momento yo incluso alcancé a tener en la diapositiva, que a lo mejor, no sé si lo tapé o lo borré, pero casi está el espacio para lo que voy a decir abajo en la parte, sería un tercer elemento, pero que después se vio que era una mala observación, que eran trombocitopenia, ¿ya? Y la verdad que se observó después que era trombocitopenia asociada a anticuerpos específicos antiplaquetarios. Por lo tanto, desapareció esa relación, ¿ya? Y prevaleció esto, la asociación de estos anticuerpos antifosfolípidos con trombosis, la asociación de estos anticuerpos con aborto espontáneo de repetición. Pero en el año 1990 se observó que en realidad estos anticuerpos no eran anticuerpos antifosfolípidos. Es como, bueno, es como, voy a decir, es como distinto cuando uno habla de algo que le conoce hasta la historia en realidad. Claro, como nosotros estuvimos tan metidos en este tema, conozco a los actores, porque a propósito de, ya, permítanme, aunque va a quedar grabado, pero permítanme que lo pueda hacer incluso más entretenido en realidad. Cuando yo sabía que la doctora Silvia Pirangeli, que era connotada en el tema a nivel mundial, eh, había hecho su tesis doctoral con el doctor Harris, quien había descrito en Inglaterra, eh, cuando también él estaba en una especie de postdoc, eh, había descrito un ELISA para anticuerpos antifosfolípidos, ¿ya? Y bueno, en la universidad donde estaba la doctora Pirangeli, dirigía la universidad en ese tiempo el doctor Harris.
a quien ella tuvo la gentileza de llevarme a su oficina, a presentarme, estuvimos conversando unos minutos por allí, ¿ya? Entonces, este cuento de conocer la historia de actores relevantes a nivel mundial en el tema tiene una connotación distinta, la verdad que es así, ¿ya? Eh, Así que bueno, ya conocieron dos actores relevantes en este tema, doctora Pierangeli y doctor Harris. Bueno, pero les decía que por ahí posteriormente, en el año 90, dos grupos establecieron que en realidad los anticuerpos no estaban dirigidos contra los fosfolípidos aniónicos en realidad, sino que contra proteínas que formaban complejo con fosfolípidos aniónicos. ¿Ya? Y muestro esta diapositiva. Ustedes pueden ver aquí target de los anticuerpos antifosfolípidos, pero que son en realidad antiproteínas asociadas a fosfolípidos aniónicos. Se les quiso cambiar el nombre. De hecho, había yo recuerdo un review en que un autor también connotado en el tema planteaba, cambiemos el nombre, digamos anticuerpos anticomplejos, antifosfolípido de proteína, o anticuerpos anti-beta-2, glicoproteína 1, que es el principal target, pero no, se le siguió llamando anticuerpos antifosfolípidos. Pesó más la historia, ¿ya? Pero todos quienes se dedican a esto saben que el target es un tanto distinto, ¿ya? El target solo antifosfolípido es muy infrecuente y no tiene complicaciones trombóticas. Las complicaciones trombóticas las tiene cuando está dirigido a la proteína, cuando está dirigido al complejo. ¿Sí? Proteína fosfolípido. Y ustedes pueden ver en esta imagen una membrana fosfolipídica con expresión de fosfolípidos aniónicos y la beta-2-glicoproteína 1. Beta-2-glicoproteína. Y ustedes pueden ver ahí que tiene 5 dominios y hay algunos dominios más importantes que otros desde el punto de vista de dónde se une el anticuerpo. Esas cosas se han estudiado, ¿ya? Se han trabajado con dominios solamente, con algunos de los dominios, pero esta es la proteína. Pero se ha visto, y ustedes pueden ver que hay otros targets también. Está la protrombina, hay sistemas reguladores como la proteína C, anexina 5, quilinógeno altopeso molecular, y aquí están los fosfolípidos aniónicos solos, fosfatilcerina, cardiolipina. Pero esos por sí solos, no formando complejos, no son trombogénicos. Cuando se encuentran anticuerpos dirigidos contra ellos solamente, no tienen importancia. Se asocian algunas infecciones, pero pasa la infección y el anticuerpo disminuye. Entonces, quedémonos con estas proteínas como los principales targets. Ahora, ¿por qué? Creo que falta algo ahí. ¿Por qué estos anticuerpos antifosfolípidos? Voy a seguir llamándole antifosfolípido porque así le llama a todo el mundo, pero ustedes saben que los targets principales son unas proteínas o complejos con fosfolípidos. ¿Por qué cuáles son los mecanismos por los cuales estos anticuerpos se asocian a trombosis? Pueden inhibir anticoagulantes naturales, como la proteína C, por ejemplo, que es un anticoagulante natural importante, ¿ya? Si se unen a ello, estos anticuerpos usan como target la proteína C, inhiben la función de la proteína C. Otra posibilidad, activan células, activan plaquetas, activan endotelio, activan monocitos. Y en la medida que estos tipos de células, particularmente plaquetas y células endoteliales, sean activadas, claramente va a favorecer la coagulación, la hemostasia hacia la trombosis, ¿ya? Y por otro lado, activa el sistema del complemento. Y en la medida que activen el complemento, también va a activar células. Y por lo tanto se van esta es una forma, aquí esta activación celular es directa por los anticuerpos antifosfolípidos y esta otra es una vía indirecta, es decir, activar el sistema del complemento y al activar el sistema del complemento puede activarse células endoteliales u otras.
Esta tabla yo se las había mostrado antes, pero no había hecho, o creo que estaba borrado anticuerpo antifosfolípido. Aquí ven la tabla completa, ¿ya? Habíamos hablado de esta parte primero, ¿verdad? De las trombofilias hereditarias. Pero si agregamos esta trombofilia adquirida, que son los anticuerpos, en este caso dice anticuerpo anticardiolipina, que es una forma de pesquisar por ELISA los anticuerpos antifosfolípidos. Ya lo mencionaré luego. ¿Ya? Y ustedes pueden ver que en la población general se encuentra entre un 1 y un 8%. La población normal. ¿Ya? Y en general esta va a ser a título o a concentraciones bajas. Explica del orden del 20-30% de la trombosis. Lo propio también ocurre con el factor quinto Leiden, por ejemplo. ¿Ya? O sea, explica un porcentaje importante de las trombosis. ¿Ya? Si juntan el Leiden con el Leiden, la trombosis venosa, si juntan el Leiden con los anticuerpos antifosfolípidos, se está explicando el 50% de la trombosis, ¿ya? Venosa. Y desde el punto de vista del riesgo relativo, ¿ya? Es similar a un quinto Leiden. Ustedes observan ahí 8 veces y acá llévenlo al promedio 6, 7, porque entre el 3 y el 10. ¿Ya? Son muy similares, pero por bajo, significativamente por bajo de una deficiencia de la antitrombina 3, el riesgo que ocurre. Ahora, si juntamos un Leiden con la presencia de estos anticuerpos, claramente el odds ratio aumenta. O si juntamos el anticuerpo antifosfolípido con, con anticonceptivos orales o lo juntamos con hipertensión, lo juntamos con obesidad, son los ratios que van a aumentar. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un síndrome antifosfolípido? Ustedes pueden ver allí elementos de clínica y elementos de laboratorio. En esta es la parte donde aportamos como laboratorio, como tecnólogos médicos. Ustedes pueden ver que la clínica, ya se lo había mencionado yo, les había dicho que la clínica se asociaba a trombosis y se asociaba a aborto espontáneo, a repetición. ¿Ya? Y la trombosis, bueno, por imágenes básicamente, nadie espera, esto ya sería post, ¿ya? Pero básicamente son imágenes las trombosis. ¿Ya? Y los abortos espontáneos a repetición pueden ser de dos tipos, me refiero a la frecuencia. Eh, si, si son eh, precoces, es decir, en menos de 10 semanas, esto significa 2 meses y medio, tienen que ser varios embarazos, tienen que ser más de 3 embarazos para asociarlo a síndrome antifosfolípido. ¿Por qué lo digo esto? Porque la mayoría de los abortos espontáneos precoces se asocian a malformaciones. Eso está estudiado. Entonces, si son varios, hay que sospechar de síndrome antifosfolípido. Pero si es un embarazo ya de más de 10 semanas, basta con una pérdida para sospechar de síndrome antifosfolípido. Y en el laboratorio, cuando alguno de estos dos elementos está presente, ¿ya? O están presentes los dos, perdón, quise decir uno de los dos, perdona, uno de los dos, ¿ya? ¿Qué elementos de laboratorio podrían estudiarse? Primero, el más frecuente, el clásico, es estudiar lo que se llama anticardiolipina, ¿ya? IgG o IgM. Más recientemente se está estudiando directamente el anticuerpo dirigido contra la beta, contra una de las proteínas target importantes, que es la beta-2 glicoproteína 1. Y una prueba de coagulación, que es el anticoagulante lúpico. Esta es la prueba que yo les digo que aumenta los tiempos, la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos aumenta los tiempos de las pruebas de coagulación, pero se asocia con trombosis. ¿Okay? Cuando un elemento clínico, o sea, la trombosis o la pérdida fetal, y alguno de estos pruebas de laboratorio está presente,
al menos una de estas pruebas está presente, se asocia con, sí, o se hace el diagnóstico de síndrome antifosfolípido. No basta esta o no basta esta. Una y una al menos. Los anticuerpos antifosfolípidos, le hace esta parte del laboratorio. Para hacer el diagnóstico se puede ser una ELISA, vuelvo acá, ELISA aquí, ELISA acá, cualquiera de estas dos son con ELISA, y el anticoagulante lúpico es una prueba de coagulación. ¿Ya? Respecto al ELISA, y particularmente el más clásico que es el anticoagulante, es la anticardiolipina. La anticardiolipina se puede estudiar para una anticardiolipina IgG, que sería el autoanticuerpo IgG o IgM. Puede ser nivel bajo, ¿ya? Se mide en GPL o MPL dependiendo del isotipo. Puede ser nivel bajo asociado a infecciones, por ejemplo, y esto pasa la infección y desaparece. Pero los niveles sobre 40 sí son importantes desde el punto de vista de trombofilia. Sobre 40 GPL o MPL. Y desde el punto de vista de la prueba de coagulación o anticoagulante lúpico, ya les dije que prolonga los tiempos de coagulación, ¿ya? A pesar de que está asociado a trombosis, el más usado, ¿ya? A pesar de que esto es un kit, por lo tanto tiene un costo superior a estas que están acá, estos se pueden armar en el laboratorio, pero el más usado en los tiempos actuales es el tiempo de veneno de víbora de raza. ¿Ya? Esta es la prueba más usada actualmente. Si ustedes observan eso, que es una secuencia, puede ocurrir, porque y es válido esta prueba, que voy a decirlo, no se usa de rutina en los laboratorios, ¿ya? Pero uno podría decir, la verdad es que cada vez que se ve prolongada una prueba, y cuando no hay antecedentes, uno debería estudiar esa prolongación, se debe. ¿Ya? Una prueba es que la prueba esté normal, ¿verdad? En este caso es para medir fundamentalmente el ámbito de la vía común e intrínseca, ¿ya? De activación intrínseca. Si la prueba está normal, tranquilo, digamos, ¿ya? Pero si está normal, uno debería pensar, esto está anormal, está prolongado, porque hay falta de factores o hay inhibidores. Esas son las dos preguntas. ¿Ya? Si uno mezcla el plasma del paciente con plasma normal y se normaliza la prueba, es que había un déficit de uno o más factores. Pero si no se normaliza, quiere decir que hay inhibidores. ¿Qué tipo de inhibidores? Si uno le agrega eh, lisado de plaquetas, ¿ya? Que en el caso del kit viene como parte del kit, ¿ya? Se trata, y se normaliza la prueba, se trataba de anticoagulante lúpico. Si no se normaliza, se trata de otro inhibidor. Se puede tratar de heparina, se puede tratar de fármaco, se puede tratar de un inhibidor del factor 8, ¿ya? U otro. Pero si se neutraliza con eh, fosfolípido en la práctica, fosfolípido proteína del de plaqueta, y se normaliza la prueba, quiere decir que hay presencia de anticoagulante lúpico. Pues bien, el caso 2 que les mostré, que se trataba de una mujer joven, cerca de 30 años, que estaba embarazada y tiene antecedentes de 3 abortos espontáneos. Y en una ocasión había desarrollado trombosis venosa profunda. Pues bien, esa persona, al hacerle las pruebas, dio un TTPA prolongado, entendiendo que del orden de los 30 y tantos segundos el TTPA normal, y esa persona tenía 70, y por otro lado, al hacer la prueba de anticoagulante lúpico con el kit de RBBT, dio una prueba que estaba del orden del 2.2 veces
el tiempo respecto a lo normal. O sea, se hace la prueba con el plasma del paciente, con el plasma, con plasma normal, y la prueba está 2 veces, al menos, 2,1 veces en este caso. Pero lo normal es que no sea más allá de 1,2 veces. ¿Ya? Eso es lo normal. Es decir, plasma paciente, plasma normal, lo lógico es que sea del orden de 1, sea muy parecido. Pero en este caso lo duplica el tiempo. Eso significa que hay un anticoagulante lúpico. Bien, algunos resúmenes ahora. Cuando se habla de un estudio de laboratorio de trombofilia, ¿qué incluye? Esto incluye varias pruebas. Y cuando se hace esto, cuando hay sospecha de que hay una trombofilia, yo les comentaba al inicio, ¿verdad? Por ejemplo, una persona joven con trombosis, una persona que tenga trombosis en lugares inhabituales, que haya antecedentes familiares, etcétera, ¿ya? Y que en general, aunque no es excluyente, debo decirlo, en general, por lo menos, no se explica con factores de riesgo clásicos. Obesidad, sea una persona de cierta edad, que tenga hipertensión, que tenga un cáncer de por medio, que tenga una postcirugía prolongada, un traumatismo importante que lo hace estar en forma estática mucho tiempo, y que esos son factores de riesgo clásicos de trombosis. No están esos presentes, ¿ya? Y, y hay trombosis. Entonces, en esos casos, se debe estudiar una posible trombofilia, un factor que sea predisponente a desarrollar trombosis, una predisposición a desarrollar trombosis. ¿Y qué se debe hacer? Estudiar antitrombina 3, funcional primero, antigénico si es que el funcional está alterado. Proteína C, funcional primero, antigénico si es que el funcional está alterado. Proteína S, ya lo dije, ¿verdad? Solamente antigénico, ¿ya? Pero tanto total como libre. Resistencia a la proteína C activada. Primero con una prueba de coagulación, que es un TTPA con proteína C activada, y si es que está alterado, estudiar molecularmente la mutación. En el caso de la mutación a la proteína, a la protrombina, solamente el estudio molecular. En ambos casos, el estudio molecular, el más que más se usa es es el PCR con enzima de restricción, y en el caso de la mutación también se usa el Nested PCR. Y en el caso de la hiperhomocisteinemia plasmática, la PID plasmática, lo que se usa es, hay ELISA actualmente para medir homocisteína en el plasma, y, los anticuerpos antifosfolípidos, ya lo mencionaba, ¿verdad?, que se miden tanto por pruebas por ELISA, como son estos que están acá, mencionado, ¿verdad? El ELISA anticardiolipina o el ELISA para antibeta-2-glicoproteína 1, y la prueba de coagulación, que es anticoagulante lúpico, que el más usado es el DRBBT. ¿Por qué hacer estos estudios si el paciente sin esto, de hecho, sin ir más lejos, en realidad en estricto rigor, al paciente, el diagnóstico de una trombosis venosa, voy a quedarme en trombosis venosa porque el carril para trombosis arterial, infarto agudo de miocardio, trombosis cerebral arterial, hacen un carril de urgencia, obviamente. En el caso de una trombosis venosa profunda, que también es sintomática como para llegar a una consulta de urgencia, en todos los casos, trombosis venosa arterial o venosa, hay tratamientos indicados porque los diagnósticos se hacen desde el punto de vista clínico y con imágenes. Algunas situaciones requieren laboratorio para confirmar en el caso de una, por ejemplo, infarto agudo de miocardio, hay algunas proteínas, enzimas que se miden, pero la verdad que son en estricto rigor diagnósticos clínicos, ¿ya? Ayudados con imagen en el caso de las venosas.
Por lo tanto, las trombosis venosas arteriales y venosas, arterial y venosa, van a recibir tratamiento, sin mediar, sin esperar el estudio de trombofilia. ¿Ya? Así es. Entonces, siempre el estudio de trombofilia va a ser a destiempo, va a ser para explicarse, ¿ya? El fenómeno trombótico, venoso fundamentalmente, que ya dijimos, explica el 50% de las trombosis venosas. Es decir, ¿por qué desarrolló trombosis venosa? El 25% lo explica el quinto Leiden, el otro 25% lo explica el síndrome antifosfolípido, sin contar los otros que son menos frecuentes. ¿Ya? En parte puede influir en el manejo posterior, porque estos son tratamientos de largo plazo, sobre todo la trombosis venosa profunda. ¿Ya? Entonces, el saber de qué se trata la trombosis, qué condiciona la trombosis, puede ayudar a cambiar, a modificar el manejo, el tratamiento de los pacientes. Por otro lado, también puede explicar defectos combinados, y lo cual también es importante para tener en cuenta por parte del médico tratante. Aquí, en esta diapositiva, lo que se observa es que ustedes pueden ver en la primera columna las pruebas de laboratorio. Factor quinto Leiden, mutación de la protrombina, deficiencia de proteína C, sí, bien digo, bueno, en este caso la prueba propiamente está acá, aquí está la trombofilia. Voy a mencionar las pruebas de laboratorio. Imagínense que se solicita un estudio de trombofilia a un laboratorio, ¿ya? Y ya indiqué antes, voy a volver ahí, estas son las pruebas de trombofilia, ¿ya? En algunos casos, y eso va a depender del médico tratante exclusivamente, pedirá el estudio de trombofilia completo o pedirá las pruebas que están en ese laboratorio en particular. Estoy pensando si es un hospital, pero voy a pensar en un hospital donde están todas las pruebas y no está el elemento de costos de por medio. Es decir, el paciente, o es un paciente en un hospital donde el paciente le va a salir cero costo, no quiero que el costo sea una interferencia para los exámenes, ¿ya? O está haciéndolo en un hospital de pago, y no tiene problemas para costear, porque la sumatoria de estos exámenes es de alto costo, ¿ya? No es una glicemia, por decirlo, para compararlo significativamente. Entonces estábamos aquí. Entonces, se pidieron todos los exámenes, el estudio de trombofilia completo, pero no todos se pueden hacer sobre la marcha. Sobre la marcha me explico sobre la trombosis, ¿ya? Ya dijimos que el paciente va a ser tratado sí o sí, y de eso vamos a hablar en la próxima sesión sobre tratamientos antitrombóticos. El paciente va a ser tratado, ¿ya? Sin esperar estos resultados. Va a ser tratado porque el diagnóstico fue hecho por imágenes en el caso de la trombofilia, de la trombosis venosa, y por clínica y también imágenes y electrocardiograma, entre otras cosas, con la trombosis de tipo arterial. Pero imaginen, pues aquí hay situaciones eh, respecto al estudio. Se puede hacer durante el embarazo, se puede hacer durante la trombosis aguda propiamente tal, se puede usar el tomar la muestra si el paciente está recibiendo anticoagulante. Algunos sí, otros no. Algunas cosas que me interesa destacar. Voy a decir si el paciente está con anticoagulante, ya que es lo más frecuente, debo decirlo también. Por esto, en general, estas pruebas son a distancia, para hacerlas completas. Algunas se pueden hacer porque son de biología molecular y no interfiere el anticoagulante, pero las que son de pruebas de coagulación, claramente interfiere. ¿Ya? Eh, Veamos. Por ejemplo, el,
En el caso de sospecha de un factor quinto Leiden, hay una prueba que se hace con prueba de coagulación, que es el TTPA con proteína C y sin proteína C. Claramente, si hay anticoagulante por medio, no se puede hacer, ¿ya? Pero se podría realizar el estudio molecular, ¿ya? Sí. En el caso a propósito, una nota, porque le va a llamar a usted que puede confundir el color azul del rojo. Aquí el único importancia o razón del color azul rojo es porque es separo en horizontal, ¿ya? Pero no es que, la verdad es que mirándolo puede confundir, pero la única razón que tiene, esto podría haber quedado mejor, me estoy cuestionando lo que hice, una línea separatoria y que los colores tuviesen que ver con el sí y el no, más que lo que... Pero la explicación es la horizontalidad de las pruebas y las trombofilias, básicamente. Ya. En el caso de la mutación de la protrombina, como se usa con biología molecular solamente, se puede hacer la prueba. En el caso del déficit de la proteína C, como es un estudio de tipo funcional, si inicia por funcional, no se puede realizar, ¿ya? El antigénico se podría realizar, pero como se hace la mezcla funcional-antigénico, la verdad es que la prueba completa no se realiza. Y en el caso del déficit de proteína S, también hay un funcional de por medio, tampoco se realiza, ¿ya? Eh, Y en el caso de la antitrombina A3, lo propio, ¿ya? Lo propio. O sea, estas que son las más trombogénicas, las más trombogénicas, en general no se realizan porque hay pruebas funcionales de por medio en general. Y en el caso del síndrome antifosfolípido, ¿ya? En que hay una prueba antigénica y otra de tipo anticoagulante, se podría realizar la antigénica, ¿ya? El ELISA, sí, pero no la prueba de coagulación que es el anticoagulante lúpico. Y es por eso, dado que algunas pruebas sí, otras no, pero varias no, es por eso que los estudios de trombofilia se hacen a distancia del evento agudo, a distancia tal que el paciente pueda suspender por algunos días el anticoagulante que está recibiendo. Bien, hemos llegado a final de la presentación. ¿Alguna consulta? Hemos básicamente revisado eh, tendencias o elementos, situaciones, mecanismos que favorecen el desarrollo de trombosis de tipo venosa principalmente y eventualmente de tipo arterial. Y hemos también previamente revisado algunas características de las trombosis venosas y arteriales. Bien, parece que no hay consultas. Les comento que yo esta presentación la voy a subir luego y